Hola, muchísimas gracias a quienes nos acompañan. Vamos a dar unos minutos para que se integren, para que se vayan integrando y mientras nos vamos presentando. Sí, listo. Pues buenos días a todos y bienvenidos a este webinar sobre cómo podemos utilizar las redes, el análisis de redes organizacionales en gestión de talento. Y vamos a estar conversando durante una hora más o menos aquí con tres expertos. Voy a presentaros rápidamente. De lo que yo os conozco, ¿de acuerdo? No hemos preparado ninguna presentación y vosotros me ayudáis a complementarlo. Pues primero de todo tenemos a Alejandra Feregrino. Pues Alejandra es una científica de datos. Yo la conozco porque hemos trabajado a veces en proyectos precisamente aplicados a temas de aprendizaje y desarrollo, selección de talento, etcétera. Cuenta tú, Ale, quién eres. Preséntate directamente, por favor. Pues soy una apasionada por encontrar hallazgos interesantes en la información. Me encanta ver un poquito más allá de lo evidente. Eso me apasiona y específicamente siempre menciono que me gusta conectar mucho la parte humana y justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo podemos reflejar lo más humano a partir de algo que se suele ver tan frío como son los datos. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos por estar acá. Sí, y aunque tú y yo hemos trabajado sobre todo en temas de gestión de talento, tú trabajas también, aplicas analítica a mil cosas más, a logística, e-commerce, etcétera, ¿verdad? Y Sí, también tienes un pilar ahí fuerte en tu capacitación. exactamente. Sí, para mí la capacitación es vital porque finalmente hoy en las empresas de repente se enfocan muchísimo en soluciones innovadoras, disruptivas, en herramientas de inteligencia artificial, de que hoy están más que nunca disponibles, pero Ujú, se nos olvida que no todos partimos del mismo lugar. ujú, ujú. Entonces, en mi experiencia, y también lo hemos trabajado juntos, a veces acciones que parecen muy simples, que parecen muy obvias, son las que más resultados dan. Ujú. Pero nos gusta a veces más pues sí, ¿no? Decir, no, estas herramientas, esto innovador, tal. Pero sí, efectivamente, la formación para mí es fundamental. Desafortunadamente, creo que falta muchísimo la sensibilización en ese sentido, pero pues hay que seguir intentándolo. Totalmente. Ok, pues me voy con Yendri Mesa. Yendri es costarricense, aunque está hoy conectándose desde Panamá. Y Yendri pues tiene mucha experiencia en recursos humanos, ha trabajado desde dentro de los recursos humanos y ahora es consultora de recursos humanos, utilizando, entre otras cosas, y colaborando con Alejandra, por la analítica, ¿no? Aplicada a recursos humanos. Buenos días, Yendri, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días a todos y gracias por conectarse. Sí, mi nombre es Yendri, soy costarricense, vivo en Panamá ya hace una década y bueno, precisamente mi propósito es acompañar a líderes y empresas, más que todo a los líderes de recursos humanos, a tomar decisiones estratégicas con la ayuda de los datos, pero a través de una herramienta con enfoque humano y es ahí donde yo me conecto con Ale. Y ya hace 4 años incursionando también en lo que es la analítica de datos, pero desde recursos humanos, precisamente para aportar valor a la gente y mostrar pues el trabajo fantástico que hace cada colaborador dentro de sus equipos de trabajo. Visibilizando, ¿no? Usando la analítica para visibilizar. Perfecto, pues muchas gracias, Yendri. Y voy finalmente con Olivier Gandet, ¿no? Olivier es muy de la casa para mí porque pues trabajamos mucho juntos con Intrínseca, él es consultor. Tiene muchísima experiencia trabajando con metodologías como Design Thinking, con enfoques cualitativos que se combinan mucho y de hecho de ahí conocemos a Alejandra, ¿no? Combinando con el enfoque cuantitativo de la analítica y sobre todo en proyectos de gestión de talento, de comunicación interna. Buenos días, Olivier. Complementa tú mi presentación de ti mismo, por favor. Buenos días. Pues antes que nada, platicar un poco qué es Intrínseca, ¿no? En Intrínseca nosotros nos dedicamos a la experiencia del empleado y obviamente en los grandes proyectos que llevamos son proyectos de gestión del cambio, de endomarketing o marketing interno, o comunicación interna y pues yo estoy muy enfocado en esa parte del diseño, ¿no? No solo diseño visual, sino el diseño estratégico. Entonces, pues para nosotros lo que vamos a hablar hoy es fundamental porque
vamos a mostrar cómo esa parte analítica se integra de forma indicada justamente para llevar todos estos proyectos. Perfecto, pues muchas gracias, Olivier. Pues bienvenidos a los tres y bienvenidos a todos los que están participando como oyentes, ¿no? Y por cierto, que si quieren hacer alguna pregunta, vamos a estar leyendo el chat esporádicamente, ¿de acuerdo? Para recoger esas preguntas que estén haciendo. Y la primera pregunta, pues va a ser muy básica, ¿no? La lanzo así. Ustedes tres también participen abiertamente cuando quieran. Esta primera se la voy a hacer a Ale, pero adelante también para responder quien quiera. Vamos a ponernos en la piel de alguien que trabaja en gestión de talento y que no ha escuchado hablar nunca del análisis de redes organizacionales. ¿Qué sería eso de las redes organizacionales? ¿Qué significa ese análisis? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona así un poco de manera general? Si quieres empezamos por ti, Ale, pero abiertamente quien quiera participar. Adelante. Gracias, Raúl. Pues yo definiría el análisis de redes de manera muy, muy general como esta herramienta que te permite saber quién mueve los hilos dentro de una empresa. Ese es a nivel muy general. O sea, hay relaciones que se dan y que permiten o no que los proyectos, las ideas, la comunicación fluya. Creo que en todos lados escuchamos que el principal problema en general es la comunicación. No nos damos cuenta de lo importante que es asegurar que la otra persona entendió mi mensaje. Y sobre todo en perfiles técnicos, hoy más que nunca las empresas, sobre todo las grandes, pues tienen en 1000 áreas, ¿no? Finanzas, marketing, innovación, inteligencia de negocio, finanzas, etcétera. Y cada una habrá un lenguaje, pero al final todos están en la misma organización, todos de alguna manera están o no conectados. Entonces, un análisis de redes es eso, permitir entender cómo son las dinámicas de colaboración y cómo a partir de ese conocimiento puedes encontrar a aquellas personas que hoy ya son reconocidas como líderes informales en una organización. Okay. Eso es a nivel muy general. Sería como visibilizar las Sí, conexiones que hay en una organización, digamos. tal cual. ¿Cómo se colabora, esas redes de colaboración, de comunicación, etcétera? Sí, hay un concepto que hace poco escuché y me parece vital. Estábamos acostumbrados a un organigrama, que es básicamente una red jerárquica. Sin embargo, hay un concepto interesante que se llama que ahora funcionamos por redarquías. O sea, realmente nosotros no funcionamos de manera lineal, o sea, más bien estamos justamente y no nos damos cuenta, pero al final conectamos más o menos con determinados perfiles. El otro día lo comentábamos. Ustedes, cada uno de los que está acá, si alguna vez ha tenido un proyecto en el que ha tenido que dar más del 100%, que quiere decir quedarme más tiempo, dedicarle más horas, etcétera, no lo hacemos por la empresa como tal. Lo hacemos porque estoy apoyando a mi compañero, porque él confía en mí, porque yo confío en él. Y eso son relaciones de confianza que estos análisis nos permiten visibilizarlas. O sea, por un lado estaría como la estructura formal, ¿no? De una organización donde viene la jerarquía, las áreas, ¿no? Puestos, ¿no? Y por otro lado vienen las redes orgánicas de la organización, que es como la gente se comunica, digamos, de verdad y se relaciona de verdad y tiene esa confianza y hace cosas o deja de hacerlas en función también de esa Tal confianza, ¿no? cual. Sí, por ejemplo, aquí Malia nos dice, Malia Rolón, muchas gracias por estar aquí. Es como Juanita de facturación, que es la que controla los pagos a proveedores y no es la directora financiera. Exacto, y tiene un buen de liderazgo esa persona, pero Exacto. pues la organización a veces no la ve. Entonces justo buscamos visibilizar ese talento que hoy, la verdad es que en las organizaciones como en todo funciona esta famosa ley de Pareto, el 80-20. Hay 20% de colaboradores que están moviendo tu organización y no los conoces. Ok. Está perfecto. Luego te voy a pedir, Ale, que nos enseñes un ejemplo para que lo veamos, porque Sí. pues, de visibilizar y de ver, ¿no? Pero voy con Yendri y con Olivier. ¿Cómo explicarían qué análisis de redes organizacionales o cómo impactan todos estos cuellos de botella de la comunicación, etcétera? La primera vez que a mí me mencionaron el análisis de redes organizacionales, me lo dieron de una forma muy técnica Ajá. y luego conforme lo he ido estudiando a través de estos años, es que en sí el aro lo que te muestra realmente es el organigrama de la empresa, no el organigrama ese que tenemos subido en un PowerPoint o en un Excel, sino que te muestra realmente el verdadero organigrama y como
Ala anteriormente lo citó, esa jerarquía que hay ahorita Ujú, y cómo está también fluyendo la comunicación, que la comunicación a veces, o sea, entendemos que no es lineal, sino que es transversal y que en este momento tenemos compañías donde la comunicación es eso, es una comunicación transversal. ujú. Totalmente. Gracias, Gendry. Olivier, ¿tú qué dirías? Pues para mí, yo siento que es una herramienta fundamental para atacar uno de los mayores problemas con los que se enfrentan las organizaciones hoy en día, ¿no? Que es el famoso comunicar todo para todos, que ya se ha vuelto totalmente obsoleto, ¿no? Yo a veces digo, hay una gran paradoja hoy en día en la forma de comunicar en las empresas, ¿no? Porque las empresas al final somos como los embajadores del capitalismo, pero comunicamos hacia adentro como si fuéramos propaganda soviética, ¿no? Y no me quiero meter en temas políticos, es nada más una metáfora para ver la incoherencia que tenemos hoy en día a la hora de comunicar. Ese famoso todo para todos no funciona. O sea, cuando comunicamos hacia afuera ya estamos en un nivel de ultra personalización de la comunicación, ultra segmentación. Y esta segmentación no la estamos haciendo hacia adentro. ¿Cuál es el problema? Que volvemos, estamos quemando nuestros mensajes de comunicación y nuestros medios de comunicación. Hoy la gente es estéril a la comunicación. ¿Por qué? Porque comunicamos todo para todos por todos los canales. Tampoco hay exclusividad, ¿no? Si ves qué es lo que funciona hacia afuera, la exclusiva ¿qué te da a ti como receptor? Pues te da cierto valor, te da un incentivo, te da poder de comunicación y esto a su vez te lleva a comunicarlo con más personas. Tampoco estamos utilizando el tema de la exclusividad adentro de las organizaciones, ¿no? Y finalmente, uno de los mayores problemas es el famoso poder de convocatoria. Si yo, por ejemplo, creo un evento de marketing y necesito comunicar algo, que estén las personas que son los que van a adoptar mi producto, mi cambio, lo que sea, necesito influencers, ¿ok? Necesito convocar a estos influencers porque ellos tienen poder de convocatoria y ellos después son los que me van a conectar con el resto de la gente. Hoy en día tampoco se hacen en las empresas. ¿Qué es esta herramienta? Es una radiografía brutal de quiénes son tus conectores, cómo está conectada la gente y luego lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero con esta radiografía tú puedes ya desplegar estas estrategias que son fundamentales para ti. Quiero llegar a tal gente, ¿dónde está esta gente? ¿Con quién están conectados? ¿Quiénes son mis influencers internos? Y de ahí se despliegan las cosas de una forma mucho más ágil y mucho más fácil. Súper. Iba a preguntar precisamente si podíamos dar un paso atrás, ¿no? Antes del análisis de redes organizacionales y entender qué están haciendo las empresas hoy, antes de entender cómo lo resuelven hoy, antes de entender cómo lo resuelve el análisis de redes. Y Olivier ya empezó, ¿no? Con el tema de comunicación interna. Pues hoy en día lo que vemos generalmente con nuestros clientes es mucha saturación de información, ¿no? Se utilizan los canales de forma, a lo mejor poco, no se analiza bien qué canal funciona mejor, no se segmenta la comunicación, pero me gustaría también entender otros procesos, ¿no? Desde gestión del cambio, selección de líderes, capacitación. ¿Cómo hacen hoy las empresas, entre comillas, a ciegas, sin tener visibilizadas estas redes? ¿Cuáles son esos dolores que tienen hoy las empresas? Pongo un ejemplo, ¿no? Estamos seleccionando a los líderes en función de qué, si no visibilizamos estas redes. O, por ejemplo, cuando queremos introducir una nueva metodología y capacitamos formalmente a la gente X horas, ¿no? En un salón, pero no utilizamos estas redes. ¿Qué dolores ven que tienen hoy las empresas al no estar utilizando estas redes orgánicas que visibiliza el aro, ¿no? Esta herramienta? El principal problema que en mi caso encuentro es justamente la asignación de recursos inadecuada. Aquí antes me gustaría, nos comenta Crystal, pero está peligroso lo de los influencers, todo lo que tienes que tener en cuenta. Y aquí me gustaría comentar, porque hace poco una persona me decía, pero es que, a ver, Ale, yo en mi experiencia, la gente que más se lleva bien y que se relaciona, luego son los más improductivos. Ojo, aquí no estamos identificando gente que se lleva bien con los demás. No, no, no. Aquí estamos identificando líderes que no necesariamente son por un tema o sea, de que se lleven bien con todos. No.
regreso un poquito a la definición de Aro. ¿Cómo lo hacemos? Es una encuesta. Y son básicamente 5 preguntas que son hechas en positivo, por eso es que logramos que más personas contesten, perdón. Y una de las preguntas es, ¿quién te comparte conocimiento para desarrollar tu trabajo? Ojo, hay otra pregunta que es, ¿con quién disfrutas trabajar? Dependiendo, porque nosotros podemos identificar los líderes por cada dimensión. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, en un proyecto, claro que tienes al líder con el que disfrutas trabajar. Y es como en la escuela, tenías tu amigo con el que te ibas de fin de semana, te ibas a tomar unas cervezas y te caía muy bien. Pero tal vez esa persona, si te decían, oye, ¿con quién hago equipo? No, porque pues es bien desobligado. Ojo. ¿Qué ocurre? Que depende, o sea, si esta persona con todo mundo disfruta trabajar, que los inspira, probablemente él te ayude para mover a la gente. Pero para un conocimiento especializado, entonces tienes al otro tipo de líder. Entonces, no, o sea, tenemos justo esa concepción de que líderes es esta persona que se lleva bien con todo el mundo, que habla mucho, que es muy extrovertido. No, aquí son líderes porque finalmente hacen que las otras personas hagan algo, los persuaden, pero a partir de la confianza. Entonces, solamente aclarar esto, que era por el comentario de Cristal. Y lo siguiente que iba a decir es, ¿en dónde veo el mayor problema? Justo en una asignación inadecuada. Y hablando de líderes, hoy estamos mandando a capacitar líderes cuando las capacitaciones de liderazgos, quienes están acá, son costosas, porque es una gran habilidad que las empresas requieren. ¿Y qué sucede? Que tú estás mandando capacitar a alguien que no está ejerciendo ningún liderazgo. Algo muy común que hacemos, pues me traje al exdirector de Google, al exdirector de Amazon. Ok, eso no tiene nada de malo. El problema es que si no se inserta en la cultura y nadie le hace caso, nadie lo escucha, por más capacitación que le des, no va a tener no se va a reflejar en tu organización. Entonces, eso es de los mayores dolores. Igual, cuando, por ejemplo, temas de capacitación, ¿a quién capacito? Si hoy, por ejemplo, podemos orientar un análisis de redes a una herramienta. Hoy, como en la empresa, imagínense, ¿no? Hice una inversión anual en Power BI, que es ahorita una herramienta muy, muy utilizada. Ya tengo la herramienta. Si yo mando a capacitar a todos, que es lo que muchas empresas hacen, no todos necesariamente tienen los mismos conocimientos. Sería más efectivo que con un análisis de redes hiciéramos la pregunta, ¿a quién acudes para que te ayude en Power BI? Y esas personas que ya identifican la red, a ellos, hoy las personas ya están acudiendo a ellos. Ellos ya están prestando ese servicio. Entonces, si tú los identificas y los capacitas, ellos se vuelven entrenadores de toda la organización y tienes 2 beneficios o varios. El primero es reducción de costos. Ese es el más tangible. Pero después también tienes uno intangible que es muy valioso. Las personas se sienten reconocidas. Y además, todos sabemos que cuando capacitamos, pues aprendemos y reforzamos el conocimiento. Y eso genera más engagement que el home office o que los mandes les mandes cervezas los viernes. O sea, son acciones que realmente tienen un impacto y que no es quedar bien ante la cámara, ante una publicación, no, es hacer las cosas bien desde adentro. Ale, nada más si te entiendo bien, pues el tema, la cuestión aquí es qué es un influencer, a qué estamos llamando influencer, ¿no? Y un influencer aquí pues no es un tema solo de exposición, ¿no? Como podemos pensar en las redes, sino realmente puede ser alguien, como decías, ¿a quién acudes tú cuando tienes una duda, por ejemplo, o cuando tienes un problema o cuando necesitas retro? Y las personas a las que muchas otras personas acuden, ¿no? Serían influencers, por ejemplo, serían este tipo de personas. Exactamente. En ese sentido. Y la idea sería visibilízalos para utilizar esos influencers y esas redes que ya existen, ¿no? Para capacitación, para detección de líderes, para, no sé, 1000 cosas, ¿no? Olivier, tú que mencionaste precisamente a los influencers, ¿quieres hacer algún comentario? Y pues nada más dar un ejemplo, ¿no? De dónde sentimos nosotros que a veces nos quedamos limitados, sobre todo en temas de estrategias de cambio, gestión de cambio, ¿no? Hoy estamos en un momento que todas las empresas se transforman, quieren incluir nuevas tecnologías, nuevas culturas, y viene el famoso momento de, pues hay que hacer gestión del cambio, ¿ok? Nosotros, pues entendemos la gestión del cambio como detonar modas
internamente. ¿Qué significa esto? Que no puedes comunicar todo a todo el mundo y tienes que tener esta capacidad de identificar los distintos perfiles que intervienen en procesos de cambio. ¿Quiénes son? Pues tienes primero los innovadores o los early adopters, que son los primeros que van a jugar con tu nueva herramienta, ¿ok? Una vez que ellos lo manipulan, empiezan a sentir los beneficios, ahí tienes un reto grande, que es cómo haces que estos perfiles contagien a la early majority, que es empezamos a hablar del resto de la población. Y ahí es donde necesitas a este perfil de conector, ¿ok? ¿Qué es un conector? Es esta persona que justamente va a conectar a la persona, al innovador o el early adopter con el resto de la población, ¿ok? Y esto, o sea, si bien hay muchos esfuerzos en las empresas para detectar champions, agentes de cambio, llámalo como quieras, nos quedamos muy cortos a la hora de detectar estos conectores, ¿ok? Que son esas personas que luego, si tú le comunicas lo que le tienes que comunicar para que lo pueda transmitir o incluso chismear con el resto de la población, van a hacer el trabajo por ti y va a ser un trabajo mucho más eficiente y mucho más, pues, con una penetración mucho mayor, ¿no? ¿Quiénes son tus conectores? Hoy en día no hay una forma realmente estadística de mostrártelo si no utilizas este tipo de herramientas. Por eso yo creo que, por ejemplo, en procesos de cambio es una herramienta que de verdad, o sea, puede hacer toda la diferencia. Sí, Perdón, adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, Ale. Cuando estás reestructurando la empresa, muchas veces tenés esas herramientas, esa gente que tiene la capacidad y no sabés. Y esta es precisamente Aro lo que hace es detectar eso y ayudar a reestructurar. Me parece muy interesante. Alejandro, ese punto que tú mencionas es fundamental, ¿no? Porque sabemos que en todas las empresas hay un proceso pues, casi que natural, ¿no? Llegamos a final de año, principios de año, y hay el famoso headcount que tienes que hacer, tomar decisiones en cuanto a personal. Esta herramienta también es fundamental para esto porque te puede primero ayudar a tomar mejores decisiones, porque a lo mejor tomas decisiones con base en criterios empíricos, pero a lo mejor puedes romper estas redes y tener un impacto negativo sobre esto. Sí, ¿no? A ver, es tener un recurso que lo estás utilizando y que no te da resultado en un lugar, y vos estás pensando en sacarlo, y de repente ese recurso está ayudando en otra área mucho más que en la que tú estás pensando. Entonces, en la reestructura es fundamental para mí, saber para qué sirve cada uno, ¿no? Sí, Totalmente. aquí Ale menciona algo que me gustaría mencionar, que hay diferentes tipos de líderes informales. Justo hay líderes informales que son líderes dentro de sus áreas Mm. y hay otros tipos de líderes que son líderes hacia otras áreas. Entonces, si tú quieres insertar una nueva herramienta, un nuevo conocimiento en un área en particular, entonces te vas a apalancar de quien ya tiene liderazgo en esa área. Pero el otro tipo de líder es aquel que te conecta a diferentes áreas. Entonces, como bien dice Ale, o sea, son habilidades distintas. Entonces, es muy interesante justo que no solamente, por un lado, identificamos a los líderes, sí, y también aquí me gustaría mencionar un punto, también se identifican a las personas aisladas. Está demostrado que mientras menos engagement y conexiones tengas hacia dentro de la empresa, es más probable que te puedas ir. Y ojo, de nuevo, los aislados los asociamos con algo negativo. Pero cuando vemos las redes, hay a veces aislados que son fuente de conocimiento para líderes. Entonces, no es lo mismo un aislado que no está conectado con nadie a un aislado que a lo mejor tiene de cerca una red de líderes. Entonces, esa persona puede ser alguien, a lo mejor es introvertido, a lo mejor alguien que está dándole el conocimiento a una persona y la otra persona lo está dispersando hacia las demás áreas. Entonces, estas son las redes que definitivamente son invisibles a ojos de las personas.
Totalmente. Y ahora que estaban comentando esta parte, por ejemplo, gestión del cambio, ¿no? Que decía Olivier, me acuerdo cuando antes se seleccionaban los agentes de cambio, ¿no? O los early adopters, ¿no? Pues casi eran los líderes los que te decían, oye, propongo a Pepito y a Juanito con el sesgo que conlleva, cuando ahora se lo estás preguntando a la red y la red es la que te está respondiendo, ¿no? Cómo cambia. Yendri, tú que has estado dentro de recursos humanos, y tienes esa experiencia interna, cuéntanos. Y apoyando un poco lo que han dicho todos los compañeros y don Alejandro también, eh, y para la parte del liderazgo, es cierto que a veces existe mucho la subjetividad, como ustedes dicen, cuando hay estas transformaciones de gestión del cambio o desarrollar nuevos mentores, pues siempre mandamos a los gerentes porque se piensa que el gerente es el que va a ser el que va a comandar la transformación, si bien sí es un agente de cambio, pero más allá de eso, y lo que decía Ale de estos conectores o estos influencers, también yo voy un poquito más hacia atrás. Si estos influencers realmente están disfrutando el compartir información o más bien se sienten sobresaturados compartiendo tanta información. Es conocer también como ese sentimiento de si lo disfruto o no lo disfruto, más allá de lo que está diciéndome la red. Y tal vez un ejemplo que hace poco veíamos Alejandra y yo, era que dentro de una red había una persona que era influencer, pero nos encontramos que esta persona no había contestado el aro. Entonces, Ujú. ¿qué Voy hace a, que esta persona no esté contestando el aro? voy a Vale. aprovechar para compartir justo ese ejemplo que nos está poniendo Yendri y también Ok. para contestar la pregunta de Manlio, ¿cómo se hace? Y la verdad es que es tal cual, es un cuestionario. Estamos enfocados en que el hacerlo no sea complicado. Ujú. El cuestionario es tal cual, puede ser, muchas empresas ya tienen sus herramientas de encuestas, SurveyMonkey, Question Pro, y si no, tan sencillo como hacer un Google Forms o un Microsoft Forms. Y se le pregunta a la persona y va a elegir a los colaboradores de acuerdo a cada pregunta. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros identificamos a los influencers o a los líderes informales, literal es una metodología estadística. ¿Qué significa? Que hacemos el conteo de todas las menciones que tuvo cada persona. Esas menciones, bueno, no vamos a detener tanto en lo teórico, pero al final son personas que la estadística nos está diciendo que tienen un número de menciones significativamente distintas a la mayoría. Y esto lo hacemos hacia arriba y hacia abajo, es decir, los que tienen más menciones y los que tienen menos menciones. Así identificamos a los influencers y a los aislados. Esto lo hacemos con las personas que contestaron el instrumento. Aquí, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que tenemos un headcount de 195 personas y 102 están contestando. Una pregunta muy común cuando de empresas es, oye, Ale, ¿y qué pasa si no contestan? Perdón, pero si no contestan ya te está diciendo algo. Entonces, aquí cada uno de los colores muestra un área. Entonces, por ejemplo, de entrada, así sin nada más, vemos que esta área de color verde es un caso típico en el que sí hay un nivel de relacionamiento alto entre ellos, pero están probablemente trabajando en silos respecto a otras áreas. Ahora bien, aquí tenemos ordenados los influencers de mayor a menor. Esta persona es la que tiene el mayor grado de menciones, el mayor grado de relacionamientos, y lo que comenta Yendri es que al momento que nosotros hacemos clic, la red desaparece. ¿Eso qué quiere decir? Que esta persona no contestó la encuesta. Y eso te hace justamente ir y Nada más, preguntar. nada Sí, más para entender adelante. esto. La persona que fue referida, digamos, como influencer por los demás, no Ujú. responde a la encuesta, No digamos. responde la encuesta. Y aquí vamos, por ejemplo, si yo filtro a los CEOs, a los directores, la red es extremadamente pequeña, porque los directores suelen hablarse entre ellos. Eso para todos es demasiado obvio, pero ¿cómo lo visibilizas? Ujú. En cambio, si por ejemplo filtramos al área de crecimiento, pues ya vemos un flujo distinto. Entonces, esta herramienta justo te permite, aquí obviamente por temas de confidencialidad, pues no tenemos nombres ni nada, pero justo aquí nosotros podemos ir viendo el comportamiento de cada líder.
por ejemplo, en este caso, esta persona es líder hacia su área, pero también representa liderazgo hacia otras áreas. Entonces, cada líder tiene características distintas. Y nos ayuda justamente a entender relaciones, y eso también se puede complementar. Se puede hacer específicamente a temas de cultura, de liderazgo, de democratización de una herramienta en específico. Este demo que yo les muestro en particular justo tenía el objetivo. La empresa estaba pasando por un cambio, o sea, estaban creciendo. ¿Y qué ocurre cuando las empresas crecen de manera acelerada? Pues los temas de cultura a veces pegan, porque entre más pequeña es la empresa, puedes transmitir mejor la cultura, los valores. Sin embargo, conforme crece, esto se puede estar perdiendo. Entonces, dentro de las preguntas que se incluyeron en este ejercicio en particular, una de las más importantes eran los desafíos que enfrentaban las personas. Y vemos cómo uno de los mayores desafíos son los procesos y el tiempo, pero también vemos que esto puede cambiar hacia diferentes áreas. Mientras en general son procesos y tiempo, en el área de crecimiento, el mayor reto que enfrentan es hacia los consumidores y se mantiene hacia los procesos. Pero si nosotros filtramos otras áreas, las cosas cambian. O sea, por ejemplo, en tech, resulta que lo que más les causa trabajo es el tiempo, la velocidad con la que se esperan los resultados y el trabajo. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba Olivier. Voy a segmentar mis estrategias, no les voy a hablar igual a todos. Por género, hoy que está pues esto está en la agenda de las empresas, mientras que para las mujeres lo más retador son los procesos y los cambios, perdón, el budget. Para los hombres es el tiempo, o sea, el trabajo, los procesos, es decir, Pero está perdón, relacionado con aquí los procesos, ¿correcto? exactamente. El tema es que, perdón por pregunto, ¿no? No, no, El no, hecho de adelante. identificar a estas personas también te ayuda al relacionamiento intraárea, ¿ah? Y al cumplimiento de los procesos. Entonces, eso hace que el tiempo sea este, mejor utilizado en toda la empresa. Definitivamente, Bueno, acabas de dar un punto clave, el tiempo. Y de verdad, esto a todos nos llega. Es decir, apenas ayer leía en Expansión que Nacional Monte de Piedad, que quienes están en México conocen a la institución, eh, después de muchas auditorías ya hay varios diagnósticos que si no hace nada, se va a ir a la quiebra en algunos años. ¿Por qué? Porque los bancos, las fintech encontraron la manera. Monte de Piedad es una empresa que se dedica a dar empeños a la población de más escasos recursos. Y o bancos como Banco Azteca, como Bancoppel y fintechs le dieron la vuelta a cómo lograr darle créditos a este perfil. Y eso ha disminuido pues considerablemente los clientes de Monte de Piedad. ¿Y esto por qué? Y eso me tocó en particular porque yo trabajé ahí, es una empresa que quiero, bueno, que en su momento quise mucho. Y me acuerdo que estaba yo en un área de inteligencia y todo lo que proponíamos nunca se podía hacer. ¿Por qué? Porque siempre estaba lo urgente. Y ese es el tema, que el mejor momento para hacer estos ejercicios es cuando todo está bien. Desafortunadamente, las empresas los toman en cuenta cuando las cosas empiezan a ir mal. Y solamente para finalizar la parte de los aislados, nosotros tenemos manera de ubicar cómo justamente se están comportando los aislados contra los líderes. Es decir, yo al final tengo manera de ver quién contestó la encuesta. Pudo ser un aislado, pudo ser un influencer o pudo ser una persona promedio. Aquí yo, por ejemplo, yo filtro a aquellos que son influencers y aquí vemos un caso. Este influencer está conectado con muchos otros influencers, que eso también es algo que en general pasa. Los líderes informales suelen estar conectados con otros líderes, pero en particular este líder está conectado con este aislado. Este líder también está conectado con este aislado. Entonces, esos aislados probablemente hay que entender qué relación tienen con ese líder. Ahí es donde les decía que también si bien los aislados de repente se ven como algo negativo, no necesariamente es así.
Aquí si nosotros filtramos a aquellos aislados que contestaron la encuesta, o sea, personas que contestaron la encuesta y que después del análisis resultaron ser clasificados como aislados, vemos que en particular este aislado, por ejemplo, está conectado con 4 líderes informales. No es lo mismo que este otro aislado que básicamente está conectado solamente con personas promedio. Entonces, la realidad es que hoy toda la tecnología está cada vez más disponible. Lo que no te va a dar herramientas automatizadas o de inteligencia artificial es justamente ese análisis que es el que te va a permitir tomar una decisión. La red por sí sola no es magia, es entender también el contexto del negocio y todo esto trasladarlo a una resolución de un problema en particular. Tú sabes que alguien, una consultora o una persona tiene experiencia. La experiencia se correlaciona negativamente con los problemas que quiere resolver. Es decir, entre menos experiencia tenga alguien, te va a querer resolver un montón de problemas o un problema muy grande. Entre más experiencia tenemos, sabemos que lo mejor es empezar por problemas pequeños, pero que te hacen pero que te pueden ayudar a entender bien o sea, te pueden dar un gran beneficio. Es decir, invertimos tiempo y recursos de manera muy estratégica gracias a este tipo de analítica. Entonces, De hecho, Ale, perdón, una no, cosa que tú comentas mucho, ¿no? En tus redes, ¿no? Es el foco en las herramientas. A veces hay demasiado foco en las herramientas y luego cuando nos hemos acercado con la gente de talento para utilizar alguna de estas herramientas en un proyecto, lo que vemos muchas veces es que falta la pregunta. Y si sin una pregunta de negocio relevante desde talento, ¿no? Pues las herramientas tampoco sirven para nada. No sé los demás qué opinan de este punto, si les pasa también. Sí, definitivamente la herramienta es un medio, pero no es el fin. Hay que irnos todavía, como hace un momento lo dijiste, a la pregunta que se genera desde talento, entender el para qué quiero saber y para qué voy a usar el aro, ¿verdad? ¿Qué quiero encontrar? Y ¿Qué más quiero allá, resolver? también entender el sentimiento que hay detrás. Y creo que Olivier no me deja mentir que cuando estamos frente a datos cualitativos y los que hemos analizado datos, estamos comprendiendo el contexto de la gente a través de ese montón de datos no estructurados o de ese montón de mensajes, y hay dentro de ellos palabras claves. Olivier, en tu caso también lidias con esta... Hola, buenos días, Trevor. Ya, como para aclarar un país, te vi que pusiste el mensaje de que para las líderes. No, es que la directora cuando nos habló en la reunión dijo, chicas, digamos, no especificó que el tema solo es para las líderes, solo que dijo ayer era que... Hay alguien que tiene el micrófono. Ya. Ale, no sé si vas. Listo. Es que primero pensé que nos estaba diciendo algo. Pero, Alejandro, ibas a decir algo antes, creo. No, Adelante. que justo ayer posteo que hice en LinkedIn, digo, va en paralelismo con esto, ¿no? Acá están arrancando las eliminatorias mundialistas, está todo el mundo con el tema fútbol. Y al igual que los DT, ¿tá? El saber cada pieza dónde va dentro de la cancha y para qué sirve, ¿tá? Es lo que hace que el equipo funcione bien. ¿tá? Y muchas veces esos aislados no son el capitán, pero son fundamentales porque los otros se acercan a ellos por cuestiones tácticas o técnicas que las tienen más claras que los demás, como puede haber pasado en el caso de los 4 líderes que rodeaban a ese aislado. Totalmente. Entonces, Justamente veía el documental de Kobe Bryant, que creo que, no, Kobe Bryant, de Stephen Curry, de Subestimado, creo que se llama el documental, no recuerdo bien. Pero si ustedes observan, Kobe Bryant, Michael Jordan y Kobe Bryant, Michael Jordan y Stephen Curry, en su momento, digo, si no los conocen no importa, pero el tema es que fueron personas que no fueron drafteados, es decir, no fueron elegidos en un primer momento. O sea, fueron personas que no eran o sea, no eran como la estrella común. Y en el caso de Stephen Curry está interesante, perdón, en el caso de Kobe Bryant está interesante que quien lo recluta, lo criticaron mucho, porque dijeron, ¿cómo reclutas a alguien que apenas está que no ha terminado ni la universidad? Y que en ese momento Kobe Bryant de lejos se veía que iba a llegar a ser quien fue. Y esta persona dijo, hablamos en 4 años.
A los detectores de talento del tema deportivo les pagan un montón de dinero porque tienen la habilidad de ver lo que nadie más ve. Y esto es importantísimo. Esta persona vio en Kobe a 4 años. Eso pasa muy seguido acá, digo, yo soy uruguayo, Uruguay es muy común. José María Jiménez, que está en el Atlético de Madrid, acá en Peñarol le dijeron que no se dedicara al fútbol porque no servía para Exactamente. eso. A Paolo Montero le pasó lo mismo en Nacional. Eh, el que ojea, el ojeador, muchas veces se equivoca porque de repente incluso en esa prueba que va a jugar, no está en el puesto que tiene que jugar. ¿Estamos de Tal acuerdo? cual. Y siempre hay un técnico que se da cuenta que es mejor para otro puesto y lo mueve. Y cuando lo mueven, ese puesto se hacen firmes, que es Y lo que aquí estábamos hablando hoy. voy a hablar de un tema importantísimo que es que no nos damos tiempo de observar. Es bien interesante qué observan en Michael Jordan, porque nadie lo pelaba, y Michael Jordan estoy hablando, y el que lo identifica ve en su video de la universidad y lo que él ve es, observen cómo en el último minuto, que era el minuto del gane, él se planta y pide el balón. ¿Y esto qué vio la persona en ese video? ¿Cuántos de nosotros, y yo me ubico, si nos tocara el tiro del gane, si nos tocara el penal que ya va a definir si ganamos o no el mundial, cuántos estamos en y lo hacemos bien? Y Jordan decía, a mí dame la pelota del último minuto. Y eso fue lo que vio esta persona, ese temple, esas ganas, y no se equivocó. Pero lo que tienen estas personas es que se toman el tiempo de ver. Y este análisis es lo que te permite, te da esa visibilidad de lo que es invisible a tus ojos. Y de esas personas que hoy ya están dando un servicio y no las estás viendo. A mí me gustaría, Raúl, también para contestar tu pregunta, ¿no? Porque obviamente traemos una herramienta basada en estadística y esto puede asustar, ¿no? Hay que decir la neta, esto puede asustar y sobre todo puede crear como la idea de que, oye, en mi organización no tenemos este nivel de madurez, entonces no entendemos para qué nos puede servir. Yo quisiera dar un ejemplo muy concreto de para qué puede servir en un caso del día a día de todas las empresas, por ejemplo, que manejan capacitación y para que ellos mismos puedan calcular el retorno de la inversión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la gente de capacitación? ¿No? Ellos tienen un presupuesto y lo tienen que gastar para capacitar a la gente. ¿Cuál es el problema que se encuentran durante el año? El famoso poder de convocatoria. Sí, todo el mundo a principio del año quiere capacitación, pero a la mera hora, como no hay tiempo y estamos atrapados en la operación, pues es difícil llenar estas aulas y tener como esta convocatoria, ¿vale? ¿Y esto por qué sucede? Pues por la comunicación, ¿no? Porque no me entero, porque no capto cuál es el objetivo del curso, porque me hubieras dicho antes, y sobre todo porque cómo funcionan realmente el tema de la comunicación efectiva, el word of mouth, el boca en boca, es lo mejor todavía. Si yo tengo un compañero de trabajo que me dice, hostia, tómate esta capacitación, es la bomba, vas a hacer A, B, C, entonces le voy a hacer caso. ¿Vale? Hoy, ¿cómo se comunican las capacitaciones? Mail para todos, ¿no? ¿Cuál es la penetración? Es muy baja. Si mañana tú puedes identificar otra vez a los perfiles que te pueden hacer como una buena promoción del curso, yo estoy seguro que vas a poder comparar el antes y el después y ver que el nivel de asistencia y el nivel también de productividad vas a poder tener como un cálculo que te va a decir, hostia, mereció la pena esta inversión. Sin duda, sin duda. Yeti, De eso se trata, los líderes internos dentro de la empresa, que son los que llevan a que, como estabas diciendo tú, de repente te rinda cuando haces una capacitación de la forma que lo necesitas también. totalmente. Porque a veces enfocás esa capacitación, no sé si Alejandra capaz que lo habló antes, porque yo entré unos minutos después, enfocás esa capacitación hacia gente que no es la que tenés que capacitar. Exacto. Entonces, no te responden, no quieren ir o no van porque en realidad no es lo de ellos. Ese es el tema.
O Sí, toman capacitaciones de Power BI en piso de ventas desde un celular. sí. Sí, o lo hacen por obligación, pero no porque Exactamente. realmente les esté Sí, dando un beneficio en su trabajo para mejorar. sí, ¿De Y acuerdo? esto tiene que ver con un mal de gestión de talento en general, ¿no? Que es el hecho de no poder medir o que no se están midiendo ciertas cosas y no se le dan sí, no. seguimiento posteriormente. Entonces, no sé qué capacitaciones, qué impacto han tenido ciertas capacitaciones y este tipo de cosas. Oigan, está preguntando Cristal, perdón, ¿cada cuánto se actualiza ese Power BI de redes? Muchas gracias por la pregunta. La red es una foto en un momento del tiempo, de cómo está ese organigrama real en ese momento que hicimos la encuesta. Justamente el objetivo es derivar una acción, una estrategia y lo más importante, poner indicadores. Y se puede volver a sacar la foto, se recomienda mínimo 3 meses después. Lograr cambios que sean visibles lleva tiempo. Entonces, Ale, puedes volver a sacar la foto y literal tú vas a ver qué tanto la red se está moviendo. Dime, Raúl. pregunta que hoy en día es todavía, aunque es 100% factible, pero es un poquito de ciencia ficción todavía en gestión de talento. Pensando, y tú lo dijiste, que pues la tecnología aporta una cantidad de datos que hasta hace poco Sí, pues era impensable, ¿no? En tiempo real, volumen, etcétera. Todas esas plataformas de RH, de gestión de talento que se utilizan cada vez más, ¿ves la posibilidad de que pues, se actualice, por ejemplo, se conecten las bases de datos, que es otro de los problemas que siempre se tienen, que no se cruzan bases de datos de diferentes áreas? Por ejemplo, estaba pensando mientras tú hablabas de desempeño, con, no sé, con mil cosas más, ¿no? Con este análisis de las redes organizacionales y que de repente pues, te arrojen información todavía más interesante sobre los perfiles, ¿no? Y sí. poder encontrar patrones. ¿Lo ves en el futuro de RH y de gestión de talento, el realmente data que no es solo subjetiva, ¿no? Como la que preguntamos, no variables de percepción subjetiva, sino cruzar esa data también con temas objetivos, ¿no? Y de desempeño y de mil indicadores más? Bueno, sé que hoy en día en la práctica es muy complicado y lo hemos visto muchas veces. Nos ha tocado diseñar planes y propuestas maravillosas que en la práctica luego se complican por cosas muy básicas como el mero hecho de que las áreas no comparten a lo mejor sus bases de datos y su información. ¿Lo ves viable a medio y largo plazo? Sí, definitivamente es viable. Ujú. Hoy, más que nunca, en este caso la red genera la información, el instrumento está diseñado para que tenga calidad de datos incluida y la información pueda ser utilizada. ¿Qué sucede? Que sí pasa que después yo digo, bueno, vamos a cruzarla con información valiosa, la edad de tus empleados, la antigüedad, etcétera. Y sí es muy común que esa información tenga errores. Ujú. Entonces, aquí hay dos vías. Por un lado, la verdad es que hoy más que nunca la empresa puede hacer un ejercicio de, te comparto este formulario en corto, pero el formulario ya tiene que estar los temas de calidad de datos resueltos y Ujú. recupero la información. Es que las empresas hoy están haciendo eso, porque si yo me espero a que TI limpie el repositorio donde están los datos, ya valió. O sea, eso no va a pasar. Más bien es tomar un rol proactivo y regresar con tu usuario. Mira, por ejemplo, aquí no está diciendo mal, en mi experiencia sí se necesita el apoyo de un directivo de peso y de influencia, exacto, para evitar los hilos de información. Y sí, definitivamente lo necesitamos, pero también necesitamos a estas personas que hoy ya están fungiendo, o sea, que hoy ya están haciendo que se muevan las cosas. Es un apoyo, es un trabajo en equipo, definitivamente, pero de que se puede, se puede. O sea, la información, si no la tienes, hoy más que nunca es posible generarla. Y vamos a ser honestos, una empresa, por más empleados que tenga, no estamos trabajando con Big Data. Ujú. Ujú. O sea, es perfectamente factible que la empresa pueda limpiar su información. Y es que aquí es bien importante, por eso para mí es fundamental que cualquier persona de una empresa tenga los fundamentos de analítica de datos. Conversaba hace poco con alguien que trabajó bueno, trabaja de hecho todavía en una empresa que no voy a decir su nombre, pero el chiste es que le dolía que me decía, Ale, teníamos bases de datos valiosísimas. Había un cálculo intangible que era que cada registro de esas bases valía $1 Ujú. La empresa, en esta onda de innovar y etcétera, etcétera, hizo el proceso más fluido. ¿Esto qué quiere decir? Que le permitió al cliente que directamente ingresara sus datos.
¿Y qué es lo que está viendo esta persona en la operación? Ale, me están escribiendo Victoriano Huerta con B grande, sin H. Y me decía él, o sea, esas bases que eran tan valiosas ahora no valen nada. Porque la empresa, con tal de hacer las cosas más rápido, le dice al cliente, tú dame tus datos y yo voy a conectarte al servicio. Ponen a hacer canvaseo a personas de muy bajos recursos y que eso no tiene nada que ver, o sea, lo que sucede es que a veces no tienen la educación mínima y ellos mismos están generando información que no va a servir para nada. Ale, Entonces, aquí hay un tema de alfabetización analítica para los perfiles de talento también, ¿no? no, definitivamente, o sea, yo cuando capacito lo primero que les digo es, ¿cómo te fue con las matemáticas en la primaria? Porque de entrada, si tú asocias el miedo a los datos, a las matemáticas, ya empezamos mal. Y es que no nos damos cuenta que todos somos analistas. O sea, si tú ves a alguien, tú en los primeros 10 segundos ya te hiciste una idea de esa persona. Me cae bien, me cae mal, es buena onda, es mala onda, lo que sea. Porque tú ya traes un modelo en tu cabeza que hace que esa persona te caiga bien o mal. Y eso es lo que hace un análisis de datos. Toma información y a partir de modelarla llega a resultados. Entonces, todos ya traemos este proceso, pero en algún momento se nos dijo que las matemáticas eran muy difíciles. Digo, en Latinoamérica es un claro que no tenemos o sea, no hay buena enseñanza de las matemáticas. Sí. No sé si está, si va con lo que acabas de decir, pero aquí, por ejemplo, pasa mucho, cargados de recursos humanos, son contadores. ¿Tá? El contador es el ser menos empático que hay sobre la Tierra, entonces el recurso humano, ¿tá? Pasa a ser un número. Entonces, cuando la persona tiene un problema dentro de la empresa y asiste a hacerle una consulta al contador, no recibe lo que quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muchas veces, identificar dentro del equipo de recursos humanos quién es el que tiene que hablar con los empleados, ¿ah? Es una carta fundamental para que trabajen Sí, contentos. Y, y- Digo, y aquí, Alejandro, bueno, nosotros nos encontramos mucho otra situación diferente, ¿no? Ahora que esto que dijiste es súper interesante, ¿no? El contador con la falta de empatía. Nosotros lo que encontramos muchas veces es perfiles, por decir algo de psicología, por ejemplo, pero que no tienen como esta, digamos, alfabetización analítica, ¿no? Y les da miedo, ajá, les da miedo la analítica y todo lo que suena a estadística, que a lo mejor no tienes que saber estadística, solo son los grandes conceptos y un poco cómo aplicarlos, ¿no? Y Gendry, en tu caso que tú que vienes de RH y que después te has formado, ¿no? En temas de analítica, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves ese sector? Bueno, tal vez la ventaja que yo llevaba era que mi formación es financiera, Ok. entonces, hiciste trampa, pues, Yendri. Pero tú sí eres empática, ¿no? Pero tú sí eres empática. pero sí soy empática. Eh, y bueno, sí me encuentro mucho con el tema de recursos humanos, mucho miedo a las matemáticas. Yo que trabajé con departamentos de talento humano, y recuerdo que para sacar una tabla dinámica de Excel, una de mis asistentes estaba asustada porque yo ese mes no la iba a ayudar a ella y ella estaba asustada de cómo yo obtenía la información y tal vez algo que era muy simple para mí porque yo ya lo tenía listo, cotejado y todo, para ella era como exponerse a eso. Y sí existe, ¿verdad? Ese miedo de la matemática, los puestos de psicología, y no tengo nada en contra de los psicólogos, porque de hecho yo me formé con una psicóloga al inicio en Data Driven, pero ella ya pues trabaja mucho también el tema de las estadísticas. Y era curioso de que solamente habíamos 2 personas de talento humano y todos los demás eran financieros. Entonces sí existe como el desarrollar esa habilidad de la analítica de datos, pues para comprender el contexto del para qué se hace un análisis. En mi caso, mi recorrido ha sido, obviamente pues tengo ese background que es el tema de ser financiera anteriormente, luego estar en recursos humanos y siempre en recursos humanos, pues era también el hecho de sacar métricas y analíticas y en el pasado eso a veces me trajo un poco de conflicto con mi director general porque
él decía, pero ¿qué hace recursos humanos cruzándome los datos de capacitación y viendo el retorno del reclutamiento? ¿Qué es lo que me estás haciendo? Y le digo, es que necesito verlo, pero necesito verlo en números también. No lo necesito ver solamente en un KPI, porque ya un KPI me está hablando a mí en pasado. Totalmente. Bien, todo bien. 17 horas podrás venir a Seidor hoy o más tarde reunión con Sergio Vidal. Este, Pero, y, exacto, sí, dime. y yo tengo la teoría de que realmente no tiene que alguien de recursos humanos o de gestión de talento para hacer analítica o sacar provecho de ella, pues no tiene por qué saber estadística. Lo que tiene que tener son buenas preguntas de negocio y un consultor que le ayude, ¿no? Que le acompañe a responder esa pregunta, ¿no? Muchas veces es la idea. Porque si estos perfiles que muchas veces no son con este background, ¿no? En matemáticas y estadística, tenemos que esperar a que aprendamos, yo el primero, ¿no? En matemáticas y estadística, pues realmente va a ser un proceso complejo, porque a veces esos nuestros perfiles son muy diferentes. Pero realmente si tú tienes la pregunta de negocio, ¿no? Relevante que quieres responder, alguien sabe ya aplicar la estadística y la analítica para responderla. Exacto, Hoy, y esto nada más para puntualizar, eso me recuerda un poco las palabras de un cliente, ¿no? Que era pues el CEO de una empresa y hablábamos de innovación y él me dijo, sabes que en las empresas no es que falte presupuesto para innovar, faltan buenos vendedores internos que te puedan realmente enseñar esta innovación o esta herramienta, pues qué me va a traer, ¿no? Y realmente aquí yo creo que en recursos humanos hay un gran reto, porque muchas veces pues, partimos de presupuestos que se definieron hace 10 años y si queremos operar de mejor forma, empezar a invertir en herramientas, pues hay que saber venderlo, ¿no? Cuando llegó digital en marketing hace más de 10 años, había un dicho que no sé de dónde venía, que era, no, pues invierte el 5% de tu presupuesto de marketing en digital. Hoy en día las empresas invierten algunas más del 75% de sus presupuestos en digital. Tiene que suceder exactamente lo mismo en RH. Si queremos hacer buen endomarketing, buenos procesos de cambio cultural, también hay que generar y negociar estos presupuestos. Totalmente. Oigan, aquí un par de preguntas de Cristal y de Jaime. Ale dice Cristal que cuántas preguntas máximo debería tener el cuestionario para identificar a los líderes y a los casos aislados, y que se mencionaron 5 preguntas. Yo entiendo que depende de cada tipo de proyecto también, ¿no, Ale? Sí, las preguntas de redes en particular son 5 o 6. O sea, es un cuestionario muy rápido de contestar y después puedes agregar, yo recomiendo igual entre 5, 6, 7 preguntas, que no pase de 15 preguntas para que tampoco para el colaborador le lleve mucho tiempo contestarlo. Literal le tiene que llevar entre 10, 15 minutos y depende el reto que quieras resolver, son las preguntas que agregas. Por ejemplo, si estamos hablando de un reto de comunicación, entonces agregas preguntas como ¿cuál es el canal que más utilizas? Por ejemplo, en el demo que les mostraba, ahí había un tema de comunicación porque pues esta empresa hizo lo que muchas, ¿no? Que de repente empezó a generar infinidad de canales de comunicación, Slack, correo, los grupos de WhatsApp, etcétera. Entonces, ¿qué ocurría? Que efectivamente encontramos que muchas personas decían es que me saturan. O sea, no tengo visibilidad y yo prefiero, o sea, y ojo, que aquí repito mucho lo que dice Olivier, hay que ser específicos. Hay quien a lo mejor le gusta Slack, pero hay quien prefiere el correo. Entonces, no necesariamente se trata de quedarnos con un solo canal, sino entender qué nos dice la información. Entonces, ese fue para comunicación. Ahora estamos en algo de liderazgo. Entonces, ahí las preguntas, por ejemplo, una pregunta bien interesante es, ¿qué valoras en un líder? Entonces salieron cosas interesantes, valoro la congruencia, valoro el respeto, valoro... Entonces, ese proyecto fue enfocado al liderazgo, pero podemos hacer un proyecto enfocado, por ejemplo, a una herramienta en particular. Power BI. Ok, ¿a quién recurres para pedir apoyo en Power BI? ¿Qué nivel de conocimiento, qué nivel de uso tienes de la herramienta? O sea, no es lo mismo alguien que ya ha hecho sus pininos, por curiosidad la ha aprendido, a alguien que nunca la ha abierto. Entonces, puntualmente pueden ser de entre 10 y 15 preguntas, yo recomiendo, no más que eso. Y la ventaja es que nosotros damos un espacio de 2 a 3 semanas para que la respondan y diariamente la persona puede acceder a un tablero en tiempo real donde va viendo quién está contestando. Entonces, esto nos ayudó a que lográramos mejores tasas de respuesta.
Obviamente es un ejercicio en conjunto con el área de recursos humanos, porque ellos van específicamente quienes faltan por contestar, hacen un ejercicio ya de envío de correos específico, oye, apóyanos con esta encuesta, y se logran tasas de respuesta más elevadas. Ale, ya para ir cerrando, porque ya estamos en el último minuto, y pregunta Jaime también qué recursos se recomiendan para aprender más de este análisis de redes. Me gustaría a lo mejor hacer un recorrido, si pueden responder todos así brevemente, siguientes pasos de alguien que quisiera profundizar en todo esto, ¿no? ¿Qué recomendarían? Si quieres empezamos contigo, Ale. Pues te recomiendo seguirme. Seguir a Ale en redes, ¿no? No, es Eso- cierto. Hay poca información, la verdad, de análisis de redes. Puedes encontrar webinars, igual y a quienes registraron les compartimos algunas ligas de webinars, eventos que hay al respecto. Encontrarás información más de para qué sirve. Si tú quieres, digamos, hacer el análisis, la verdad es que no, bueno, al menos yo no sé si alguien acá ubica algún curso, algún taller. Em, la verdad, el análisis al final no es algo, digo, para quienes nos dedicamos a esto, no es algo necesariamente complejo. Lo más complejo más bien es aterrizar los resultados. Entonces, yo te diría que puedes aprender más justo en información que hay en la red, pero está más orientada al para qué sirve el análisis. Ya hacerlo como tal, creo que no hay, bueno, yo no he encontrado tantos. Y ya también veía rapidísimo que no sé quién, pero alguien preguntaba que si el análisis se puede aplicar a otras áreas y es totalmente factible. Por ejemplo, en ventas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tú puedes tener vendedores que son muy buenos y ese análisis, por ejemplo, lo puede ser también aplicable hacia clientes. O sea, tú puedes ir y preguntarle a tu cliente cómo te sentiste con tal vendedor. O sea, ponerle tu lista de vendedores y decirle a quién le compraste, cómo te sentiste, te dio un valor agregado, lo que sea. Y de ahí identificas cómo están conectados tus clientes con tus vendedores con tus clientes. Y esos que resulten los líderes en temas de ventas, pues que capaciten a otros vendedores. O sea, mejores prácticas de lo que ya está funcionando. Hoy se nos hace muy común, muy obvio, de necesito vender más, voy a contratar más vendedores. No necesariamente siempre es la respuesta. Hay una curva de aprendizaje, hay un montón de factores que luego no se toman en cuenta. En cambio, si a los que ya están vendiendo efectivamente les ayudas a que capaciten a otro, puede ser más efectivo. Entonces, puntualizando, es un análisis que se puede aplicar a toda la empresa o a áreas en particulares. O sea, sí es aplicable a todas las áreas. Y listo. Gracias, Raúl. Gracias, Ale. Yendri. De recursos humanos, el análisis de redes organizacionales permite mucho ver el tema, identificar sobre todo lo importante de lo urgente en cada una de tus áreas. Llámese liderazgo, llámese comunicación, llámese desarrollo y formación, inclusive también en el área de bienestar laboral, si quisiéramos enfocar el estudio de la red a temas de bienestar laboral, precisamente para medir cómo está ese burnout ahorita en los colaboradores. Y pues dado también que estamos ahorita pues en este momento actual donde los colaboradores se quedan menos en empresas y tal vez lo que hace 20 años era importante para ellos ya ahora no tiene tanto peso y lo hemos visto ahorita con el tema del trabajo presencial, híbrido y remoto. Perfecto, gracias, Yendri. Olivier, para cerrar. Mi mensaje sería prueben, o sea, hay que probar. Estamos en un país y en un mundo que es muy visual, ¿no? O sea, tú lo tienes, más allá de ver, lo tienes que tocar, ¿vale? Y si quieres descubrir realmente el potencial de este tipo de cosas o saber lo que sigue, lo tienes que tocar, lo tienes que probar. Y yo creo que es un poco lo que facilitamos, ¿no? Lo único que queremos es una pregunta de negocio y después nosotros lo digerimos y pues ponemos realmente las herramientas y las etapas que hay que seguir para tener estas respuestas de negocio. Después, cómo lo mides, qué impacto tiene, todo esto es lo que hacemos para acompañar y para que esto poco a poco tome fuerza, que tengas ahí un caso de negocio que te enseña realmente el impacto de este tipo de cosas y solito te va a llevar al siguiente nivel. Perfecto, pues muchas gracias, Olivier, por listo. Ya estaríamos. Para todos los que han estado, muchísimas gracias. Y yo creo que si estás en este webinar es porque has llegado a través de nuestras redes, que es donde lo hemos movido, ¿no? De los 4 que hemos participado.
Entonces, pues vamos a compartir el vídeo, ¿no? de este webinar por las redes, por nuestras redes también, así que te llegará seguramente. Y pues cualquier duda, comentario que tengas, la verdad me consta que Alejandra, Yendri, Olivier e incluso un servidor, pues somos súper accesibles y nos podemos tomar un café, aunque sea vía Zoom, si estás lejos, como Alejandro, por ejemplo, en Uruguay, pues nos tomamos un café y conversamos de cualquier tema que quieras aplicar de Aro, ¿no? A tu organización, cualquier duda, digo, sin ningún compromiso, pues es un tema que nos interesa, ¿no? Y del que estamos aprendiendo todos y que nos gusta implementar, y nos gusta también conocer qué están haciendo otros colegas, ¿no? Y qué se está haciendo en el ámbito de la gestión de talento. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Nos Gracias, vemos. un gusto. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias.